Como veréis, con un sólido golpe cinético, nos encontramos como el rostro de esta chica que nos encontrábamos anteriormente fumando en un callejón es... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a pasar un rato ojeando un manga, y un manga además de una época bastante especial, bastante, yo diría que querida, ¿no? Por muchos aficionados. Es una época de eso, primera época de los 90, más o menos esa línea de lanzamientos que surgieron, que fueron absolutamente importantes para establecer o consolidar más bien, ¿no? Una base de aficionados al cómic japonés aquí en España. Estamos hablando de eso, Patrulla Especial Ghost de Masamune Shirow, la primera publicación que se hizo de Dragon Ball en España después de muchísimo tiempo que se estaba publicando o pseudo publicando a base de fotocopias, ese tipo de lanzamientos. Posteriormente, no mucho después, Ranma y cosas así, una serie de títulos que ya estaban muy establecidos en Japón y de hecho a nosotros nos llegaban lógicamente tarde, pero aquí contribuyeron a que finalmente el manga tomase tierra, digamos, y se convirtiese en una referencia que acabó culminando en que ahora mismo es el cómic más vendido en este país, lo cual pues es algo grande, ¿no? Y este cómic no es otro que Alita, Ángel de Combate. Originalmente, como veréis, tiene un nombre un tanto impronunciable, Gan o algo así. Creo que el título original es Ganmu, y me parece que este G-U-N-N-M es algo así como la traducción literal del japonés. Siempre ha sonado bastante extraño y todo el mundo aquí en Occidente lo conoce como Alita, Ángel de Combate, que de hecho la propia película de imagen real que se hizo recientemente ya tenía este título, y el primer cómic que se publicó en el 93 o cosas así aquí en España ya se titulaba así. Bueno, antes de abrir el cómic hay una cosa que quiero decir, ¿vale? Que es que siempre que he visto este tomo lo he pensado. Fijaos en la portada. No sé si entre vosotros habrá diseñadores, estudiantes de diseño, amantes de esa profesión o cosas así. A mí posiblemente esta edición, por lo menos el diseño de portada, me parece la más fea que he visto. No voy a decir la más fea, pero voy a decir, para mí es top. Es top de las más feas que he visto en mi vida. Esta es una reedición que en sí, lo que es el tomo, está bastante bien, tapas blandas, muy legible y demás. La contraportada es bonita, con un dibujo así. Pero luego veis la portada, aquí se dan un montón de elementos del momento en el cual se reeditó. Esta es la segunda edición, si mal no recuerdo, que se hizo aquí en España. La primera fue en cuadernillos más pequeños, bastante más bonita que esta edición. Y esta es la edición de 2000, ¿qué? 2003, 2000... A ver, lo pone por 2002. Esto es 2000ero, y de hecho nos lo dice la propia portada. Fijaos qué diseño de portada, así como con 3 recuadrados, metiendo abajo el color este feo y después colando un 3D aquí por la cara. O sea, el cómic no tiene absolutamente nada de 3D. Y de Alita, que yo sepa, no había videojuego. Pero ¿qué sucede en estos primeros de los 2000? Que estábamos hablando de la época dorada de la PlayStation y cosas así, y todo lo que tuviese aspecto de gráfico de videojuego, pues daba la sensación como que tenía sex appeal. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y yo creo que en el momento en que se plantearon hacer el diseño de esta portada, dijeron, claro que sí, vamos a hacer que parezca una portada de videojuego, venga, que siga así, parece así como moderno, y en realidad nos sale este horror que no hace ninguna justicia a lo que es el tomo en sí, que ahí sí que hay material bastante interesante. En fin, vamos a dejar de hablar ya de esta portada. Ya os digo, a mí me echa un poco para atrás la portada, porque en sí el tomo es excelente. Bueno, el autor es Yukito Kishiro, que es un autor que realmente ha hecho más cosas, pero no ha hecho ninguna especialmente trascendente, aparte de Alita. Y aquí, para mí, por lo menos lo que es el principio de este cómic, es como icónico al máximo. O sea, es como... Además es que te lleva totalmente a esta época, la época en que se publicaban estos mangas. Cuando se publicaba este estilo de cómic, digamos, esta línea que os decía antes, de los cómics de primera generación o segunda, no sabría muy bien, el manga llegaba con una especie como de... ¿cómo decirlo? De aura, ¿no? Como de peligrosidad. Más o menos a los que éramos adolescentes en esta época, se nos vendía el manga como un cómic sin censura de ningún tipo. O sea, que llegaba con muchísima violencia, con muchísimo sexo, que llegaba con imágenes extremas, con circunstancias
que nos resultaban ajenas, porque nosotros estábamos acostumbrados tal vez al cómic de superhéroes, al cómic europeo también, pero eso era una cosa un poco más adulta. Pero este perfil de dibujo, de cómic, este tipo de historia, así como más distópico, y que no se cortaba un pelo en llenarlo todo de violencia, de sangre y de vísceras y de todo, pues era una cosa que encima, en aquel momento, como era un cómic, con los animes pasaba lo mismo. Como eran dibujos animados y eran cómics, colaba. O sea, los padres de la época rara vez se daban cuenta, y nosotros estábamos ahí pues siendo unos tiernos infantes, siendo unos adolescentes, leyendo unas barbaridades tremendas, ¿no? Que bueno, después siempre el rollo japonés compensa, siempre te da mucha violencia, pero luego te da mucho pasteleo y demás, pero bueno. Resumiendo muchísimo. Alita, Ángel de Combate, mundo distópico, futurista, rollo cyberpunk, ¿vale? Ahí nos encontramos a estos personajes que más o menos sobreviven en una especie de sociedad distópica. Tenemos que imaginarnos que el mundo que nos plantea este cómic es una especie como de... ¿Cómo sería decirlo? Algo así como un gran vertedero. Sería una especie de gran chatarrería. Es un mundo en el cual pues los cyborgs conviven. No es que convivan, es que los cyborgs al final son un poco casi parte del día a día, ¿no? En la existencia. Y el concepto de que la electrónica, toda esa basura que va quedando por las calles, la contaminación y demás, pues es una parte integral de la realidad, ¿no? Y en ese mundo, como veréis ahora, de hecho vemos en esta viñeta a los personajes directamente subiendo por un vertedero, en el cual directamente este personaje, que tiene este pelazo que estáis viendo, se dedica a buscar piezas, ¿no? Bueno, se dedica a más cosas, como veremos más adelante, pero se dedica a buscar piezas de este vertedero. No os voy a contar, como siempre, no os voy a contar la historia, pero bueno, digamos que en una de sus búsquedas por el basurero se encuentra con esto, ¿vale? Que es una especie como de chica con el cuerpo destrozado, chica cyborg con el cuerpo destrozado, la cual consigue, voy a decir resucitar, bueno, despertar, a la cual con sus conocimientos avanzados en tecnología consigue resucitar, le pone un nombre, la llama Gali y se la empieza a llevar, como si fuese su hija, se la lleva a sus aventuras, le dice que le va a restaurar el cuerpo y tal. Esa es la premisa. Cuerpo futurista, de repente misteriosamente aparece una niña cyborg y que es rescatada y puesta a funcionar, ¿vale? Y a partir de ahí ya se nos empieza a mostrar lo que sería ya el contexto. A mí, estas dos páginas que estáis viendo ahora mismo en pantalla, estas dos son para mí lo icónico de este cómic. Para mí lo que definió el por qué este cómic a mí me voló la cabeza en su día, yo debía tener 12, 13 años cuando me lo leí, son estas dos páginas, la cantidad de contexto que se está mostrando. Aquí vemos ya las fábricas. Además, una cosa que me encanta del manga de esta época es la suciedad. Fijaos el uso de las tramas, el uso de la plumilla, toda esa línea sucia, los grises. Claro, yo en aquel momento no tenía ni idea de cómo se hacían esas cosas, el tema de utilizar los duotonos, las tramas mecánicas, pero esa sensación como de suciedad, como un uso muy, muy práctico, muy bueno de los grises. Después fijaos también ese retrato sociológico, esa estampa que se nos da futurista, ¿no? En la cual pues tenemos ahí a robots, a cyborgs, tenemos a la gente que va por las calles. Nos da una cierta sensación eso, como de que este futuro no es especialmente optimista, pero que la gente sigue. Se nos lleva a un callejón y nos encontramos a una chica, vamos a dejarlo así, una chica fumándose un cigarro en un oscuro callejón. Ustedes saquen las conclusiones que quieran, de la cual se nos muestran los brazos, ¿no? Esto, para el que viviese, ahora ya yo creo que es una cosa un poco más asumida, ¿no? Pero en aquel momento todo lo que tuviese así este aspecto como de cyberpunk, como de cyborgs ahí con partes cibernéticas, así como tirando a macarras. En este caso, por ejemplo, nos encontramos partes cibernéticas que tienen como dibujillos, así como florales, ¿no? En plan tatuaje. Todo lo que tuviese este rollo como de estética así, vuelvo a repetir, cyberpunk, así futurista y tal, esto era droga. Nos encantaba a los adolescentes de esta época. Ahora también sigue gustando, quiero decir, pero no había tantas referencias en aquel entonces. Y bueno, lo que nos encontramos es como veréis, con un sólido golpe cinético. Nos encontramos como el rostro de esta chica que nos encontrábamos anteriormente fumando en un callejón es separado semiquirúrgicamente de su cuerpo, y con una gran onomatopeya que pone algo así como cracks, pues se acaba la secuencia. Y vemos el cigarro de la chica aún humeante en el suelo. Esta es la mejor descripción. Y esto es un resumen maravilloso también de lo que en principio parecía que nos ofrecía el manga de la época. Es decir, muchísima ambientación, un dibujo fantástico y violencia gratuita sin venir a cuento de nada. Además, si os fijáis también hace bastante frío, por lo que se intuye en la secuencia.
Es lo que hay, chavales. Manga de los 90 y 80. Al que lo ha vivido sabe que no ha habido nada mejor. Pero lo que hay. Vale. Y curiosamente, en la siguiente secuencia ya nos encontramos que nuestra chica, la pobre chica que había sido encontrada previamente en el basurero, pues tiene brazos, mágicamente, con estos dibujo tatuajes que tenía en los brazos. Pues sí. Sí. Pues sí. Lo que dejan... Los que mueren es lo que... Joder, qué mal suena eso, ¿no? Lo que dejan los que caen anteriormente es reciclado para los que aún siguen. Aquí es donde un poco descubrimos también que este personaje tiene una doble vida, porque resulta que este mundo, como buen mundo infantil cyberpunk, tiene una especie como de estructura social, ¿no? Dentro de la cual la justicia ha sido sustituida, por así decirlo, por cazarrecompensas. O sea, directamente hay criminales y hay cazarrecompensas. Hay como un mundo de cazarrecompensas que baten las calles buscando criminales. Aquí nos vemos una escena en principio muy turbia, con el personaje, el martillo, el sucio callejón y otra chica. La verdad es que no da nada de buen rollo. Luego, pues bueno, luego se contextualiza, ¿eh? No es una serie que tenga tanta desviación mental, pero bueno. Bueno, la cosa es que tampoco nos vamos a quedar tanto aquí. La cosa es que la chica resultaba no ser tan chica. Era una especie como de asesina en serie que en realidad era la culpable de aquello. O sea que el bueno de la historia no se había cargado a la chica que habíamos visto antes del callejón, o por lo menos eso parece. Y bueno, se nos descubre que Alita tenía unas capacidades para la violencia y para la lucha espectaculares, que al parecer debían estar ya en su cerebro previamente. Y bueno, como resultado de todo esto, pues la cosa es que Alita eventualmente, fijaos este dibujo con todas esas líneas sin venir a cuento, Alita eventualmente irá a darse de alta como cazarrecompensas, porque dirá, ¿qué coño? Si tengo la capacidad de pelear y mi padre, bueno, mi padrastro, mi padre adoptivo se dedica a estas cosas, pues ¿qué coño? Me voy a hacer yo también luchadora urbana y me voy a dar de alta en autónomos y voy a pelear por mi cuenta. A partir de aquí la historia se desfasa completamente. Empiezan a aparecer personajes loquísimos, pero loquísimos, como estos que estáis viendo en pantalla. Ese gigantón que aparece con, en principio, su representante, después resulta ser este tipo. Y aquí es donde ya el autor, especialmente en esta primera época del cómic, ya se desfasa. Como os decía antes, se le va la olla un montón. Empieza a ver cerebros arrancados porque resulta que este personaje se alimenta de endorfinas. O no, más que alimentarse de endorfinas, es un yonki. Es un yonki de las endorfinas. Su droga son las endorfinas que están en los cerebros. Y se dedica a comerse pues, a la gente, los cabezas de la gente. La violencia se desfasa un montón, especialmente con este personaje. Este personaje, a ver, mola muchísimo, Es el clásico personaje ultra retorcido que te encontrabas en los animes de la época, los dibujos de animación, las películas de animación japonesas, que era un poco también lo que esperabas, ¿no? Cuando te veías los típicos Ninja Scrolls y cosas así, te esperabas este tipo de personajes desproporcionados, toda esa violencia. Mola mucho también en esta primera época de... Luego se iría perdiendo un poquitín, pero bueno, en esta primera época de Alita mola mucho también las representaciones de la acción. Se nota que el dibujante en esta época también, pues como pasa siempre, ¿no? Cuando empieza un cómic estaba más fresco y se curraba más los pequeños detalles. Cada mínimo, no sé, detalle de la acción. Luego también metía estas secuencias sucísimas con toda esta línea. Este cómic en su momento pues molaba mucho porque lo que te ofrecía era esto, muchísima pelea, acción, adrenalina. Además, los argumentos eran muy simples, había muy poca transición y rápidamente estabas metido ya en batallas tremendas. Posteriormente, bueno, esto voy a pasar unas cuantas páginas para adelante porque si no el vídeo se me va a desfasar. Pero bueno, posteriormente el cómic se acabará convirtiendo en una especie como de... Bueno, aquí mirad, cuerpos cibernéticos a tope. Esto es como una especie de visión sin glamour del tema de los cyborgs. Ahora sigo por donde había dicho lo de los gladiadores cibernéticos, ahora seguimos por ahí, Pero bueno, hago una parada ya que vemos este cuerpo aquí. Si Ghost in the Shell nos mostraba una especie de visión sofisticada y, por así decirlo, realista y con mucha política y tal del tema de la cibernética y el futuro y demás, Alita nos muestra una versión simplista a tope, una versión que es entertainment, ciencia ficción sin demasiado comida de cabeza y demás. Sí es verdad que tiene después un cierto elemento de crítica social, porque hay como dos mundos. Hay un mundo donde viven los ricos y hay un mundo donde viven los pobres. El mundo que nosotros estamos viendo, donde la gente se está peleando y todo el mundo vive, pues eso,
esclavizado en la tecnología y en unas condiciones terribles es el mundo de los pobres. Eventualmente Alita acabará descubriendo el mundo de los ricos, al cual en principio le es imposible acceder, pero eso ya es irnos muy lejos, eso ya es demasiado concepto. Aquí mola mucho este personaje, la verdad es que lo he pasado de carrerilla. Este personaje que estamos viendo directamente es un copia / homenaje absolutamente descarado al Slane de Simon Bisley, dibujado por Simon Bisley. Se nota que el Kishiro, el dibujante Yukito Kishiro de este manga, leyó el Slane, cosa que a mí me gusta mucho, y directamente, sin cortarse ni media, cosa que hacían muchos los japoneses también en videojuegos y en mangas y demás, se trajo al personaje aquí para hacer una copia / homenaje brutal. Pero bueno, directamente digamos que acabará siendo poseído. Esta copia cibernética de Slane acabará siendo poseída por este personaje turbio que habíamos descubierto antes, que le robará el cuerpo, básicamente. Fijaos en este detalle. O sea, a ver, queda clarísimo que es Slane. No hay dudas, ¿no? Y bueno, Alita eventualmente acabará peleando, lógicamente. Como está claro, se nos ha creado ya el marco para la super pelea bestial, que también tiene mucho que ver con, no sé, otros cómics más viejos que este, como El puño de la estrella del norte y cosas así, ¿no? En los cuales constantemente se nos están presentando enemigos cada vez más y más burros, y peleas que van a ser cada vez más y más violentas. Pero claro, esto ya sería irnos un poco por las ramas. Lo que me gusta a mí de este primer arco argumental de Alita, a diferencia un poco del anime, que a mí el anime no me terminó de gustar mucho, y la película no la he visto el tráiler y no quise verla. En lo que veo que se diferencia es en el tema de que todavía no es tan emo en esta primera fase. Sí que la historia después ya habla mucho eso de amores imposibles, de que Alita lo pasa fatal y empieza a entrar un rollo como más pasteloso. Pero aquí todavía en este primer arco argumental todavía está todo muy centrado en eso, futuro distópico, violencia por la violencia, personajes gratuitos que además actúan con una simpleza intelectual bestial, y acción. Pues es que no hay más historia. Y el tema del dibujo, pues eso, el dibujo está muy bien. Además hace muchas concesiones al cómic americano y británico, cosa que pues también resultaba bastante llamativo en su momento. Y el personaje pues era una especie como de chica con cara simpática y que parece que no ha roto un plato en su vida, que después se convierte en una máquina de matar. Ese era un poco... De repente imaginaos que eso, que una niña pequeña que conocéis se convierte en Steven Seagal o algo así. De repente, cuando se pone ahí de mala hostia. Pues ese es un poco el argumento de Alita. Ahí, mi cuerpo rebosa de vida. Vida para pegar hostias. Que eso es básicamente lo que hace. Y bueno, el primer arco será un poco la pelea entre estos dos personajes y bueno, tampoco no vamos a contar mucho más. Es un cómic muy interesante, la verdad es que es un cómic sobre todo frenético, porque tiene un montonazo de acción y además presenta una historia no demasiado difícil. El manga noventero, por ejemplo, eso, Patrulla Especial Ghost o Ghost in the Shell, o Akira, por ejemplo, Ghost in the Shell o Akira presentaban historias muy sofisticadas y había mucha acción y cyborgs, bueno, en Akira no había tanto cyborg, pero bueno, había mucha acción y futuros distópicos y tal, pero era una historia como que exigía más al lector. Sin embargo, esta historia es una historia simple, es una historia en la cual la acción es un 75% de lo que sucede y por eso pues yo creo que funcionó muy bien, y también el anime funcionó muy bien, y creo que es un manga bastante bien recordado y se sigue publicando. Eso sí, el formato en el cual se publica actualmente es un formato que viene a ser más o menos la mitad de este tomo, que es el formato estándar del cómic japonés ahora mismo. A mí particularmente esta edición, a pesar de que tiene la portada más fea del mundo, pues me sigue gustando más, simplemente porque tiene mejor tamaño para leer, y eso a mí pues me gusta. La primera edición que se hizo en España ya era en este tamaño. Y nada, si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado cosas que como siempre soy consciente de que me he dejado un montón. Si se os ocurre cualquier otro cómic del cual podamos hablar, especialmente mangas, que yo de manga soy un basic tremendo de la vida. Si se os ocurre algún manga interesante que podamos hacer algún vídeo aquí o demás, o cualquier historia que se os ocurra, ponedmela en comentarios, seguimos en contacto, vamos hablando cosas, y os prometo, eso sí, que volveremos en un futuro con más cómics, con más mangas y más de todo. Amigos, pasadlo bien, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.